Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la expansión térmica de los cuerpos debido a la variación de temperatura. Seguramente habrán escuchado decir que los cuerpos incrementan sus dimensiones debido al incremento de temperatura o viceversa. Es decir, cuando se enfrían, se achican, cuando se calientan, se agrandan. Esto es válido para la mayoría de los materiales, eh, excepto para el agua, que en cierto rango de temperatura sucede lo contrario, pero no es el caso especial que vamos a estudiar, así que solamente se los menciono para que lo tengan en cuenta. Esto está relacionado, esta expansión térmica está relacionada con lo que vimos de definición de temperatura unos videos atrás. Recuerden que era una medida de la energía cinética de las partículas del cuerpo. Acá vemos un esquemita sacado del Resnick, que es un libro de física, en el cual vemos el modelo como sería el material por dentro. Cada una de sus partículas, vinculadas como si fuesen por resortes, ¿sí? Que van y vienen debido al movimiento que tienen. En condiciones de baja temperatura se va a mover poco cada una de esas partículas y el volumen de este cuerpo va a ser pequeño. Cuando incremente esa temperatura, las partículas van a oscilar mucho más, se van a distanciar más entre sí y va a incrementar el volumen del cuerpo, como se ve en esta figura. ¿Sí? Esto puede traer complicaciones, las podemos ver a nivel doméstico o a nivel industrial. Por ejemplo, en verano si tenemos una puerta metálica que le da mucho el sol, puede que se expanda y que no cierre bien. En el caso de las calles también, quizás vieron que tienen este tipo de juntas o uniones entre bloques. Eso tiene la finalidad básicamente que cuando incrementa la temperatura, al expandirse cada uno de estos bloques, no interfieren entre sí. Cuando esa junta no es correcta, lo que sucede es que se genera un esfuerzo entre este bloque y este bloque, por ejemplo, y se termina rompiendo, es decir, se monta. Eso para que sepan aplicaciones. Los puentes también se tienen que considerar esto, y más que tienen grandes longitudes. Después vamos a ver que ese incremento de longitud depende directamente de la variación de temperatura y de la propia longitud. O sea, cuanto más largo, mayor es el problema, y cuanto mayor es la variación de temperatura, mayor es el problema. Vamos a ver ahora algunas de las aplicaciones. A nivel doméstico quizás alguno lo hizo, no sabía por qué, pero funciona. El de abrir un frasco que está atascado bajo una canilla con agua caliente. Lo que hacemos ahí es calentar básicamente y aprovechar esta propiedad que tienen los materiales de dilatar del incremento de temperatura. Vamos a ver acá una tablita sacada de otro libro de física que es el Csikszentmihalyi. Los coeficientes de dilatación. Supongamos que esta tapa fuese de aluminio, este es el valor del coeficiente de dilatación, y supongamos que esto es de vidrio, ¿sí? Este va a ser el valor. Si este valor sería 0,8, fíjense que este sería el triple, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ante un incremento de temperatura la tapa dilataría el triple que el vidrio, por ende se agrandaría y se aflojaría. Se puede aplicar también a nivel industrial para el montaje de rodamientos, más conocidos como rublemanes, ¿sí? Se calientan o se enfrían, y dependiendo de esos, uno lo monta o lo desmonta. Acá les puse un ejemplito de la corona de arranque, típica de un motor, pues un motor de un auto, por ejemplo. En condiciones ambientales, de temperatura ambiental, si uno quisiera sacar esta corona de este volante, no va a poder porque está ajustada. Es decir, hay cierta interferencia, es un montaje con interferencia. En cambio, si uno calienta esa corona, lo que va a hacer es dilatarla respecto al volante. Entonces va a incrementar su tamaño y va a salir. Lo mismo se hace para montar, por ejemplo. Vamos a ir ahora un poquito a la parte matemática de todo esto. Vamos a ver la variación de longitud lineal con el incremento de temperatura. Esta variación lineal es válida para ciertos intervalos de temperatura que no suelen ser muy grandes. Al fin de este curso, basta y sobra con lo que vamos a ver. Ahí tenemos la expresión matemática, vamos a ver qué significa cada uno de los términos. El tal es la variación de longitud, es decir, cuánto se incrementa o disminuye esa longitud en base a si aumenta o disminuye la temperatura. El delta es la variación de temperatura, que se calcula como temperatura final menos inicial. L es la longitud inicial. Y alfa es el coeficiente de expansión lineal del cuerpo, ¿sí? Que depende de cada uno de los materiales. Ya lo vimos en la tablita en el paso anterior. Esta expresión sale de la experimentación.
experimentando se vio, que es lo que se muestra en esta figura acá, que el incremento de longitud o variación de longitud con la temperatura es proporcional, es decir, que si tengo una barra, por ejemplo, de 100 centímetros y le aumento la temperatura, y le aumento la temperatura 1 grado centígrado, por ejemplo, va a incrementar su longitud en 1 centímetro. Si esa temperatura que se incrementa es el doble, el incremento de longitud también lo va a hacer. Por ejemplo, si aumento la temperatura a 2 grados centígrados, va a incrementar su longitud 2 centímetros. Lo mismo se comprobó con la longitud, es decir, ahora lo que hago es mantener el incremento de temperatura y duplico la longitud. Por ejemplo, si esta barra de 100 centímetros la aumento 1 grado, va a medir 101 centímetros, por ejemplo. Ahora, si en vez de tener una barra de 100, tengo una barra de 200, cuando la aumente 1 grado, su longitud final va a ser de 202, es decir, va a incrementar 2 grados centígrados. De esto que es válida esta forma. Vamos a ver lo mismo, pero para el área. Ahora, la fórmula empleada es muy simple, nada más que en vez de tener longitud vamos a tener área. Y este 2 que se incrementa, y este 2 que aparece acá, sale una demostración matemática que no viene al caso, ¿sí? Del cual se puede decir que el coeficiente de expansión superficial es el doble que el lineal, ¿sí? Entonces ponemos un 2 y usamos el lineal y listo, no hay ningún problema. Vemos las variables intervinientes y ahora vamos a ver una imagen que es muy interesante, que me saca del CIARS, que lo que me muestra es cómo variaría superficialmente una placa agujereada y una placa sin agujero. Quizás intuitivamente podríamos pensar que esta placa que es la agujereada, en esta creo que no hay mucha duda, ¿sí? Pero en esta que es la agujereada, básicamente este agujero se achicaría en vez de agrandarse. Bueno, en realidad se deforma de esta manera al incrementar la temperatura. Ojo con eso. Vamos a ver finalmente lo mismo, pero para el volumen. Como es de esperarse, ¿sí? En vez de aparecer un 2, nos va a aparecer un 3, también tiene una demostración matemática, que no viene al caso, y en vez de aparecer el área, va a aparecer el volumen respecto al ejemplo anterior. Variables intervinientes son muy similares, siempre y cuando sea un sólido. Para el caso de los líquidos, esto varía y ese 3 alfa se reemplaza por un beta, y también podríamos calcular la expansión volumétrica de un líquido, con la expresión como queráis. Bien, espero se haya entendido y la próxima vamos a resolver ejercicios.